Ok, continuando con la parte 2 del video, vamos a distribuir la fuerza sísmica, la reglamentaria en altura, utilizando el software numérico SAP 2000. Nosotros lo que tenemos que hacer es, una vez teniendo el modelo de la estructura, bueno, en realidad tiene una altura de 10 metros por ciertas razones, y también los materiales, la geometría, las condiciones de vínculo, todo eso sería tema de otro video. ¿Cómo hacemos para distribuir las fuerzas? Como se puede ver ahí en la pantalla, ¿no? Entonces vamos a patrones de carga y creamos dos patrones en X y en Y usando el coeficiente. Acá, si no usamos ninguna normativa, sino el coeficiente, y del tipo Quake. Entonces, si nos fijamos acá, nos dice en qué dirección queremos analizar el sismo estático o el método estático. Vamos a analizar en X y Y, obviamente, porque el edificio se analiza en las direcciones principales, por lo tanto el movimiento de la estructura secundaria, su análisis debería ser igual, en las mismas direcciones. Como no tiene diafragma, entonces no asignamos una excentricidad de 0, y acá asignamos el coeficiente sísmico a nivel de la azotea, que es 0,88 para la zona 3. Y acá les recomiendo leer el manual del SAP 2000 para poder visualizar la fórmula, pero es la distribución de altura que conocemos todos. Entonces dejen el valor de K igual a 1. Bueno, esto está por defecto, para que lo distribuya desde acá desde el inicio de la base en toda la torre. Luego nos vamos a caso de carga, y acá van a ver que en realidad les aparece un factor de escala por defecto igual a 1, ¿no? Y yo le asigno este valor porque ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, inicialmente ustedes van a tener con un valor de igual a 1. Entonces corremos el programa. Y vamos a ver acá en la tabla las reacciones de la base, ¿no? Únicamente para el caso de carga sísmica en X y en Y, con lo que creamos recién, y obtenemos los dos cortes que deberán ser iguales a los que nos dice el reglamento. Sabemos que hay por ahí una pequeña diferencia. Entonces, cuando ustedes, si quieren, pueden intentarlo con el factor de escala 1, y obviamente para su estructura este valor podría llegar a dar más o podría llegar a dar menos. Entonces le aplicamos un factor, en este caso de reducción, porque me daba más grande, en el factor de escala, como vimos hace rato. ¿Para qué, digamos? Para poder llegar a este corte, ¿no? Inicialmente daba 10,65, digamos, como se puede ver ahí, aplicando el factor de reducción, ese valor. Igual pueden seguir trabajando con el valor ese, que es más grande y más conservador, ¿no? Pero bueno, yo lo hice a modo didáctico, para que podamos ver cómo ajustarlo, ¿no? También podemos ver cómo se distribuyen la fuerza en altura. Y bueno, podemos ver que van incrementando, ¿no? Uno podría hacer esto a mano, pero si cambia la geometría de la torre, si se agrega otra antena, otra masa,
y empieza a jugar con el modelo, se tendrá que volver a calcular el esfuerzo de corte, volver a distribuirlo manualmente, con lo cual resulta bastante tedioso, así que es una manera bastante rápida, como les decía, que no es determinante en el diseño, ¿no? Pero sí el control de la distorsión. Bueno, eso sería una forma. La otra forma es lo que nos dice, es el método modal espectral, que nos dice el reglamento, pero únicamente nos dice esto, no nos dice cómo aplicarlo en realidad. Solamente utilizamos que tenemos que utilizar el espectro de diseño de la construcción, tener en cuenta el factor de importancia, modificación y el de modificación de respuesta, pero del componente. Entonces, como nosotros ya tenemos acá la envolvente del espectro que vamos a utilizar para la construcción, tomamos todos los valores de la envolvente elástica y lo que tenemos que hacer es llevarlo o amplificarlo para, digamos, aplicarlo sobre el componente. Bien, entonces acá trajimos todos los valores, pero las pseudo aceleraciones las tenemos que amplificar porque sabemos que el efecto es mucho mayor, ¿no? El efecto sísmico es mayor, como veníamos explicando en el video pasado. Entonces levantamos el espectro con el FHK, sería igual a 3, ¿no? Y también lo multiplicamos por el factor de importancia, como dice el reglamento. ¿Por qué no lo multiplicamos por el factor de amplificación dinámica? Porque bueno, ese factor ya se encuentra acá. Esta zona sería la zona de amplificación dinámica. Bien, y acuérdense que el valor vale 2,5, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en las fórmulas que nos da el CIRSO 103 parte 1, tenemos que la zona del plafón, para el caso de la construcción, ya está el valor, digamos, está el valor 2,5. Viene el valor incluido, digamos. Así que no hace falta volverlo a multiplicar, si no estaríamos sobredimensionando la estructura. Luego lo reducimos, bueno, se puede reducirlo acá, o bueno, se puede reducir en el programa. No hay diferencia porque es un análisis lineal. Así que reducimos acá para el factor de reducción y obtenemos el espectro de diseño envolvente ya amplificado y reducido, ¿no? Que sería el azul, y es el que vamos a aplicar para la estructura. Entonces, como ustedes saben, seguramente saben cómo cargar, o si no ya sería tema para otro video, los espectros de diseño a través de un documento de texto, ¿no? Se lo carga acá. Una vez que uno lo define al espectro de diseño, crea un caso de carga, ¿no? Para hacer el análisis modal espectral, tanto en X como en Y. Y acá inicialmente se pone, bueno, 9,8, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Y bueno, ya se corre el programa y se miran las tablas para poder saber cuánto es el esfuerzo de corte en la base mediante este método, y determinamos que es menor al reglamentario. Bien, utilizando obviamente el análisis modal espectral. Siempre, bueno, nos dan X y en Y, nos dan dos valores, pero este era el valor más chico. Como es el valor más chico, lo coloco acá y le aplico, como hicimos con el método estático, amplificamos el factor de escala, ¿no? Entonces el factor de escala, para llegar al 100% del corte reglamentario, de la fuerza sísmica reglamentaria, es 1,58.
Lo que sucede es que si nosotros usamos un análisis modal espectral, el reglamento nos dice que si usamos este método y la fuerza sísmica nos da menor, como mínimo tenemos que tener el 85% de la fuerza sísmica reglamentaria, ¿no?, de esto. Entonces, para llegar al 85% de este valor, directamente se coloca este factor, ¿no?, 1.35. 1.35 obviamente por 9,8 nos da esto. Y cuando hacemos arrancar el modelo, que ahora lo hacemos arrancar, el esfuerzo de corte que se va a obtener por el análisis dinámico va a ser el mismo que reglamentario. Y de esa forma ya estaríamos en condiciones de ver los esfuerzos. Así que si vemos acá, lo hacemos para el espectro modal. Y ahí podemos ver, ¿no?, que la fuerza mínima 829 es el 85% de este valor. Tenemos que tener en cuenta que también recordar, ¿no?, que los modos de vibrar de la estructura para aplicar el método modal espectral tienen que estar bien. ¿Por qué? Porque en este caso, como es una torre autosoportada, se sabe que el segundo modo de vibrar es muy incidente en la respuesta. Bien, y eso lo podemos ver acá. Si el segundo modo, tanto en X como Y, no son los esperados, estamos haciendo algo mal en el modelo, ¿no?, y por lo tanto va a estar mal aplicada la fuerza. Acá. Bien. En el modo 1 y 2, un 70% traslacional. Después sigue el modo 3, que es rotacional, y el modo 4 y 5 correspondiente a X y Y, que esos son los relevantes, casi un 20%. Entonces, como sabemos que tenemos que llegar a un 90% de masa participativa, si está mal el modelo, obviamente que va a estar mal el análisis modal espectral, ¿no? ¿Qué más? Bueno, podemos ver los esfuerzos también debido a la acción sísmica, tanto para sismo estático en este caso en X, ¿no?, trata de voltear la estructura, comprime esta cara, tracciona esta cara, lo mismo que el modal espectral, pero bueno, el modal espectral nos da la envolvente, nos da en una dirección, en un sentido, de una dirección en un sentido en la otra, y lo mismo que en Y. Acá podemos ver el estático en Y. Y bueno, ya con eso pueden hacer las combinaciones usando uno u otro o manual para poder determinar más que nada las deformaciones, los desplazamientos de la estructura, de poder hacer el control de la distorsión, que sería esta parte para el componente, que eso sí es bastante crítico. No los esfuerzos, sino más que nada el control de la deformación. Bueno, en este caso esto va a ver, no representan al modelo, solamente los puse para que no queden vacíos. Por último, ya se le ve los modos de vibrar con el caso modal, el que les decía. Es el modo 1 en Y traslacional, el modo 2 en
modo 3. Este es el modo que tiene bastante relevancia en la estructura autosoportada. El modo 4, ese sería el de Y el de X para el otro lado. Así que tienen que tener esa forma para que, bueno, el método modal espectral esté bien aplicado, obviamente, ¿no? Bueno, la animación correspondiente. Esto obviamente se puede hacer para por ejemplo, un tanque de agua, pero no es necesario aplicar el método modal espectral. Directamente se puede usar la extensión del método estático, porque bueno, no hay que estar cargando nodo por nodo manualmente la fuerza. En el caso de una torre arriostrada ya no valdría el método modal espectral, porque es un análisis lineal y la estructura arriostrada con cables exige un análisis no lineal. Entonces ya tendríamos que recurrir al método estático, como bien análisis tiempo-historia, pero bueno, lo más conveniente sería, o lo más fácil, el análisis con el método estático. Hay limitaciones en cuanto a la altura que no lo dice el reglamento sobre qué análisis podemos aplicar para este tipo de estructura, pero eso ya lo da la norma americana. Y bueno, tengo entendido que actualmente se está adaptando una reglamentación sismo resistente para este tipo de estructura, ¿no? Así que nada, quería comentarle este caso y bueno, gracias por la atención.